Ángela Brito, hija del fallecido productor agrícola Franklin Brito, quien murió en Venezuela como consecuencia de haber decretado para sí mismo una huelga de hambre. Bueno, mi papá murió, como bien decía usted, a consecuencia de una huelga de hambre que tomó como acción de protesta luego de varios años de estar acudiendo a las autoridades competentes encargadas de la justicia en el país y que éstas no iniciaran ningún tipo de procedimiento para ver si eran ciertas o no las denuncias que él hacía. Esto luego de que, a consecuencia de una diferencia con un alcalde de allá en el municipio de Sucre, el estado Bolívar, está al sur de Venezuela, donde nosotros vivíamos, el INTI otorgaron unas cartas horarias que invadían parte de nuestro fondo y además nos eliminaban la única vía de acceso a este. O sea que no podíamos ni siquiera acceder a la parte no invadida, que es lo más aberrante de un gobierno que dice que hay que darle la máxima utilidad a la tierra. A consecuencia de esto y en vista de que sus denuncias no eran escuchadas en tantos años, este es un problema que empezó desde el año 2000. Mi papá decide en el año 2005 iniciar una huelga de hambre llamando la atención del presidente Chávez, en vista de que nosotros, a consecuencia del acoso del alcalde, quedamos en la calle, mis hermanos y yo. Para ese momento éramos 2 menores de edad, estábamos perdiendo año y medio de clases y no se resolvía el problema. Mi papá, más de 120 días en huelga de hambre, él decide radicalizar su protesta amputándose un dedo para llamar la atención del presidente Chávez y para solicitarle que por lo menos se iniciara una investigación. El presidente Chávez se pronuncia sobre el caso, únalo presidente públicamente, dice que estaba cansado de tanta injusticia y envía para ese entonces a un funcionario de su gobierno a resolver el problema, y a pesar de que nos cancela el daño a nuestros cultivos a consecuencia de la invasión nos hace cometiendo actos de corrupción porque nos los cancela en efectivo y sin comprobante de pago. Lo peor de todo es que no nos devuelven nuestro fondo como había acordado, y esto hizo que mi papá gastara ese dinero destinado a acudir a procesos judiciales que antes no había acudido porque no teníamos los recursos económicos. Tan es así que su recurso llegó hasta la máxima autoridad acá en Venezuela, que es el Tribunal Supremo de Justicia. Luego de varios años lo declara inadmisible porque supuestamente ya había pasado mucho tiempo desde la perturbación, pero también exhorta al INTI a corregir el problema de las cartas agrarias, y el Instituto Nacional de Tierra, que fue quien las otorgó, no hace nada para solucionar el problema. Mi papá decide iniciar una nueva huelga de hambre en el 2007, nuevamente llamando la atención del presidente Chávez. El presidente Chávez, a los 66 días, nuevamente se vuelve a pronunciar, vuelve a enviar a otro funcionario, se pronuncia públicamente, otro funcionario de su gobierno. Hace una supuesta indemnización para la cual gasta 800 millones de bolívares, pero que no tiene ningún tipo de soporte legal. Le entregan a mi papá un tractor con todos sus equipos que no tiene. Después que le habían dicho que era una indemnización, le aparece a mi papá como un crédito en una institución agrícola sin él haber solicitado. Después, como no lo acepta así, le entregan el mismo tractor con un documento de comodato y la firma del notario Chimba. Le entregan enseres del hogar e insumos agrícolas que no tienen ni siquiera factura que demuestren la propiedad. Hacen trabajo en nuestras tierras que no tienen, ni siquiera les hace el INTI, sino terceros, para ellos no verse comprometidos. En vista de todo esto y de que nada tenía soporte legal y que no había una figura jurídica que avalara estas supuestas indemnizaciones, porque hasta ahora el presidente del INTI y altos funcionarios del gobierno como el vicepresidente han dicho que nunca nos perjudicaron, y en este sentido pues no existe una figura jurídica que avale que un funcionario público beneficie a una persona con un monto de dinero tan elevado. Mi papá estaba pidiendo, porque en ese último acuerdo el presidente del INTI había sacado al invasor del terreno, o sea que físicamente no estaba en nuestro fondo, pero seguía teniendo documentos de propiedad sobre nuestras tierras. Mi papá lo que pedía con su protesta era que, en vista de que le habían devuelto su terreno físicamente, que también lo hicieran legalmente, que revocaran las cartas agrarias que le habían dado al invasor, y en vista de que le habían hecho una indemnización, que se la hicieran legalmente también. El gobierno en todo momento, en su afán de no reconocer esta maldad tan grande que le hizo el Instituto Nacional de Tierra, una familia humilde que nunca tuvo ningún tipo de activismo político, utilizó todo el poder del Estado contra un hombre que únicamente estaba protestando en una protesta pacífica. Tan es así que mi papá lo recluyeron contra su voluntad en un hospital militar, donde ya dentro de poco iba a cumplir 9 meses, en un hospital donde lo torturaban, lo mantenían a una temperatura de 8 grados, él no podía dormir, lo mantenían en un depósito de la terapia intensiva donde tenían jeringas, medicamentos, donde los médicos entraban y salían a cualquier hora, lo tenían al lado del motor del aire acondicionado, y esto producía vibraciones en su cama que tampoco lo dejaban dormir. Nosotros explicamos toda esta situación a los médicos, todas las personas responsables, y nos decían que ellos no podían hacer nada. Nosotros creemos que esto lo hacían con el propósito de torturarlo,
u obligarlo a colapsar psíquicamente para justificar su medida. El gobierno en todo momento se negó a esto. Mi papá radicalizó su protesta el 12 de agosto y desde ese momento se agravó su salud de manera dramática. La radicalización fue suspendiendo la ingesta de suero hasta que el presidente Chávez se pronunciara nuevamente sobre su caso, en vista de que ya se había pronunciado 2 veces públicamente, enviando funcionarios de su gobierno, y estos habían cometido actos de corrupción muy evidentes que inclusive denunciamos ante la Fiscalía y la Contraloría, y hasta ahora no se había hecho nada. Mi papá siempre dijo y siempre creímos, nosotros también creemos, que hasta ahora el presidente Chávez no se ha pronunciado sobre el caso, porque los funcionarios que cometieron los actos de corrupción no lo hicieron para obtener beneficios personales, ni para robarse unos reales, sino para no dañar la imagen del gobierno y la del presidente Chávez directamente. Dramático, en particular si le agregamos, señorita Brito, que la fiscal general Luisa Ortega Paz en algún momento dijo que su papá, Franklin Brito, se estaba incapacitado mentalmente y era incapaz de tomar sus propias decisiones, por lo cual se le había recluido en el hospital militar. Esta señora Ortega Díaz, sí, incluso cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos insistió en que debía permitírsele a su papá ver a un médico de su confianza, la fiscal dijo, según el documento que tengo a la vista, está inhabilitado y la persona inhabilitada tiene una disminución de su capacidad. Terrible. Esas fueron las palabras textuales de la fiscal. Como decía, ellas utilizaron todo el poder del Estado contra una familia humilde que nunca tuvo ningún tipo de activismo político, llegando incluso a los extremos de hacer pasar a mi papá por loco, a pesar de que en el mismo hospital militar, la medicatura forense, que es el órgano auxiliar de los tribunales, y médicos reconocidos acá en Venezuela le habían practicado a mi papá 9 evaluaciones psíquicas y en todas constaba que mi papá gozaba de perfecta salud mental. Impresionante y lamentable. En todo caso, le agradecemos la gentileza de darnos directamente su testimonio, señorita Ángela. Lamentamos mucho lo que ha ocurrido con la familia de ustedes y con la pérdida de su papá. Sí, no, y hay que estar atentos también porque ahora recientemente el gobierno, a través de la Fiscalía General, de hecho la señora Luisa Ortega Díaz, la fiscal general, ha dicho que van a iniciar una investigación por inducción al suicidio. Inducción al suicidio de mi papá, porque supuestamente nosotras, mi mamá y yo, habríamos inducido a mi papá a este tipo de protesta, conllevándolo a la muerte, algo que es totalmente aberrante, porque nosotros somos los más afectados con toda esta situación. El gobierno a nosotros nos ha dejado en la calle, nos quitó nuestras tierras, nos quitó la posibilidad de trabajo, dañó a mi papá moralmente, hizo creer que mi papá estaba loco, y utilizó de hecho todo el poder del Estado en contra de un solo hombre que nada más estaba protestando de manera pacífica contra todas estas arbitrariedades, y aún continúan seguir utilizándolo en contra de una familia. Esto es totalmente aberrante. El gobierno nunca se abocó, de hecho el presidente Chávez nunca se pronunció sobre el caso nuevamente, y esto conllevó a mi papá a la muerte. Ahora quieren lavarse las manos sacándole esto a nosotros como familia, que lo que hicimos fue ser voceras de mi papá. ¿Qué edad tiene usted, Ángela? 20 años. ¿Y cuántos hermanos fueron procreados por su papá y su mamá? ¿Cuántos hijos? Somos 4 hermanos, una hermana mayor que tiene 22, después sigo yo y unos gemelos de 14 años. Que han quedado pues sin su papá. Que hemos quedado sin papá en la calle, porque el gobierno nos quitó nuestras tierras, nos quitó nuestra posibilidad de trabajo. Nosotros no tenemos casa, no tenemos nada, y ahora encima nos quieren meter presos a mi hermano, nosotros huérfanos, a mi mamá que quedó viuda, supuestamente por incitar a mi papá a una protesta que él tomó de manera voluntaria en contra de una actitud de un gobierno, en contra de la injusticia de un gobierno que nunca estuvo, ni siquiera se le dio el debido proceso, ni siquiera se le permitió ser asistido por un médico de su confianza, a pesar de que hasta en sus últimos momentos lo solicitó él, nosotros como familiares y organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pues le agradecemos la gentileza de habernos relatado este testimonio conmovedor, Ángela. Lamentamos todo lo ocurrido y le reitero el agradecimiento de la audiencia en Guatemala a la expresión de su testimonio. Gracias a ustedes.